Hola, mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video. Les voy diciendo un poquito de qué se va a tratar este video, porque este video pues desde el fondo y todo lo que tengo atrás pues es diferente. Ya no tengo un fondo rosa ni cursi. Me posesioné de otro cuarto de la casa. Para la próxima clase, que prácticamente es mañana porque ya me agarró la noche, tengo una exposición para la escuela y la verdad es que a mí me chocan las exposiciones, no soy muy fan de exponer. Entonces le pedí a mi maestro si me hacía el favor de dejarme exponer por medio de un video y me dijo que sí. Entonces pues aquí andamos. Bien ahí, profe, bien ahí. Y el tema que a mí me tocó exponer es sobre el relato de la pasión y crucifixión de Jesucristo del autor Dodd, con doble D, Dodd. Y es un autor que a mí en general me gustó, me agradó y se me hizo un poquito más fácil que otros autores como Snackenburg, que no me gustan, pero este autor podría decir que de cierta manera pues se los puedo recomendar. Pero bueno, vamos a empezar. Después de algunos errores técnicos, se me apagó la otra cámara. Si se empieza a ver diferente pues fue por eso. Y hace rato pues se fue la luz. Ay, es que no puedo grabar con alguien esta. ¡No! Entonces bueno, ya, vamos a volver a empezar el tema y la exposición y mi tarea. Ahora sí ya. Entonces, bueno, en términos generales, el autor comienza como introducción citando algunos relatos y discursos, como por ejemplo la semilla que se pudre para que nazca la mies, el principio de morir para vivir y la entrega de Cristo que se hace a sí mismo. En todos estos relatos, el evangelista hace referencia y hace énfasis hablando de muerte y resurrección. Por otro lado, el autor también menciona otros dos relatos, que uno es la unción de Betania y el otro es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el segundo relato, para el evangelista es muy importante la idea de la realeza de Jesús, claramente no como un rey de una manera literal, pero también el evangelista y el autor hacen énfasis en que los discípulos de Jesús en ese momento que Jesús les estaba hablando no entendieron el significado exacto hasta que fue él glorificado. Hasta ese momento ellos lo entendieron. A todo esto de los relatos que menciona el autor sobre el Evangelio de Juan es como hacer alusión o ir llevando el camino hacia la muerte y resurrección de Jesús. Es como irles mostrando o preparando a sus discípulos que eso iba a suceder. Después el autor menciona la parte en que los fariseos dicen de una manera malhumorada en un versículo que les va a aparecer por aquí o en algún lugar de la pantalla, que todo el mundo se ha ido tras él, o sea, tras Jesucristo. Para Juan, la palabra mundo no es como normalmente nosotros los cristianos la conocemos, que, o sea, como por ejemplo cuando decimos, no, pues esa persona no es cristiana, entonces es del mundo, es pagana. No, para Juan el mundo se refiere al género humano, como por ejemplo en Juan 3:16, esa cita que todo cristiano y que toda persona que evangeliza se la sabe de memoria, es ese mundo, ese género humano que Cristo vino a salvar. También en el Evangelio de Juan se muestra que la gloria de Jesús se ha manifestado de una manera terrenal en su ministerio aquí en la tierra y de una manera definitiva en su muerte y su resurrección. Y pues bueno, aquí entramos tal vez a una palabra que es importante dentro de este tema, que es el ser glorificado, porque el autor muestra como una paradoja tal vez el ser glorificado para connotar la muerte de Cristo, porque en realidad no sabemos exactamente cómo se alcanza esa glorificación. Y después de hacer mención de la palabra glorificado, el autor menciona la frase ser elevado. Esto sobre la elevación para el autor podría ser una doctrina de una imagen de Dios
que atrae hacia arriba la mente del hombre hacia la visión de Dios, hacia la vida eterna. Entonces es como un contraste entre lo de arriba y lo de abajo. Es como el viaje de Cristo es una ascensión de abajo hacia lo de arriba, y digo de abajo porque en pocas palabras el Logos se hizo carne, entonces ascendió y ahora va a ascender. Va a haber por tanto una elevación, y esa elevación es la condición para alcanzar el verdadero conocimiento. Y bueno, después de ver sobre ser glorificado y ser elevado, Jesús también muestra que la luz es estar en la presencia de Dios y entrar en su conocimiento por medio de la fe. La verdad está enfrente de nosotros y las tinieblas no nos dejan verlo. También el autor cita este versículo que les va a aparecer tal vez por aquí o por acá o en algún lugar de la pantalla, que dice: y partiendo se ocultó de ellos. Eso significa que es el final del ministerio público de Jesús. La luz se retira y los incrédulos quedan en tinieblas y ya no pueden seguir viendo la luz ni a Jesús. Y pues bueno, en general esa es como que la primera parte de la lectura, que son algunas palabras que se muestran en el Evangelio de Juan y que se muestra su significado más o menos. Y bueno, pasemos a la segunda parte, que es el relato de la pasión, que se compone del arresto, el proceso y la crucifixión de Jesús, su sepultura, el hallazgo del sepulcro vacío y las apariciones a los discípulos. Y en este relato, en esta parte, vamos a hacer como una pequeña comparación de Juan, del cuarto evangelio, con los sinópticos. Y bueno, por ejemplo, una de las comparaciones es que en Marcos y en los otros sinópticos se muestra la última cena como un banquete pascual, en donde por otro lado en el Evangelio de Juan se muestra la idea de que Jesús fue crucificado el 14 de Nisan, el día en que se sacrificaba al Cordero Pascual. O sea que la muerte de Cristo se sincroniza más o menos con las víctimas pascuales. Mau, ¿tú conoces eso de el 14 de Nisan? Y también el autor muestra algunos rasgos que no aparecen en el relato de la pasión de Juan, pero sí en los sinópticos, y que son como muy, bueno, para mí son como muy característicos de los sinópticos, porque son esas cosas que bueno, para mí como que te enchinan la piel a la hora de leerlos, porque por ejemplo uno es el oscurecimiento. Porque, por ejemplo, uno de ellos es el oscurecimiento. Porque, por ejemplo, uno de ellos es el oscurecimiento del sol y el rasgarse el velo del tiempo. ¡Ah! Porque, por ejemplo, uno de ellos es el oscurecimiento del sol y el rasgarse el velo del templo. Otro de ellos es el terremoto que acompaña la crucifixión y la resurrección y las apariciones de los santos. En Juan tal vez no se mencionan esas cosas que son un poco para mí características de los sinópticos, pero sí se menciona la salida de agua y de sangre del costado de Jesús a la hora de ser lastimado o traspasado con una lanza, que tal vez es un signo, pero no necesariamente un prodigio como los otros que mencioné anteriormente. Otras de las diferencias aquí enlistadas es que Juan no da un carácter eucarístico a la última cena. En donde se muestra tal vez un carácter eucarístico es cuando es la multiplicación de los panes. Otro punto es que en Juan no solo se omite el dato de Marcos de que la cruz fue llevada por Simón de Cirene, sino que parece contradecirlo, porque en Juan dice llevando la cruz. Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis de que con esto no significa de que la misma Biblia se esté contradiciendo entre los evangelios, no, sino que simplemente es como citar algunas diferencias entre los mismos. Paréntesis. Entonces todos estos puntos son
cosas o características de que Juan no incluye en su evangelio, pero también hay otros puntos de que en ese evangelio de Juan se incluyen detalles no ofrecidos por los sinópticos, y son los siguientes. Juan insiste en el carácter voluntario del sufrimiento de Jesús, como por ejemplo uno es que se entregó él mismo, y a la hora de que lo aprendieron les dijo que nada más lo llevaran a él y dejaran que sus discípulos se fueran. Pero con esto no quiere decir que entregó en ese mismo instante su espíritu, sino que fue hasta que supo que todo estaba cumplido y todo estaba consumado. Y bueno, aquí regresamos a la palabra levantado que mencioné anteriormente, que si pusiste atención, pues te acuerdas de esa parte. Fue levantado porque no fue apedreado Jesús ni fue decapitado como otras personas, y si hubiera sido juzgado por los judíos hubiera sido decapitado o hubiera sido apedreado, pero no, como fue juzgado por el tribunal romano, Jesús fue crucificado y fue levantado. También otro punto diferente que se encuentra en el Evangelio de Juan es lo de la madre y el discípulo amado. Sí, ese discípulo que nadie sabe exactamente quién es y que nos moriremos sin saberlo. ¿O tú sabes quién es? Nadie sabe quién es el discípulo amado. Eso del discípulo amado es exclusivo de Juan. También otro de los puntos es que Juan se preocupa por dar énfasis al testimonio del sepulcro vacío, y también se hace énfasis al verbo subir. Porque, como dije anteriormente, es que Cristo ascendió aquí a la tierra, fue el Logos encarnados aquí con nosotros, y ahora tiene que subir, tiene que ascender y tiene que regresar con el Padre por medio de ser levantado y por medio de ser crucificado en la cruz. También en el cuarto evangelio se muestra la realidad del cuerpo de Cristo resucitado, y el autor pone el ejemplo de cuando Tomás se encuentra a los demás discípulos y ellos le dicen: oye, ya resucitó nuestro Señor, ya lo vimos, y Tomás, se pone de escéptico y dice: no, hasta no ver, no creer, hasta no pasar mis manos por donde traspasaron los clavos a Jesús, hasta no ver donde le traspasó la lanza, no voy a creer. Entonces en esto se hace énfasis a una relación entre fe y visión, en donde el autor explica que una fe sin haber visto es una fe verdadera y una fe fuerte y una fe chida. Y pues bueno, en conclusión, Jesús debió de ser elevado para que los hombres, para que nosotros tengamos una salvación de descenso y ascenso. Jesús descendió, o sea, el Logos, como lo dije antes, el Logos se hizo carne. Y se muestra la paradoja de que el punto más bajo del descenso es la exaltación. Sí, el punto más bajo de descenso es la exaltación, y no como en una manera de pérdida de rango, sino como algo voluntario de Jesucristo. Esa exaltación se hace en concreto y toma forma hasta que se hace la crucifixión, hasta que se hace la muerte de Cristo, y se muestra que la muerte de Cristo es su descenso para su ascenso, su humillación delante de todo el público para su exaltación, su manera de ser avergonzado delante de todos, delante de toda la gente que lo acusaba o que lo señalaba, para luego tener su gloria, quitarle su dignidad para luego regresársela. Y ya. Sí, así dice. Así dice ella. Y pues bueno, hasta aquí el video, hasta aquí mi tarea, hasta aquí mi exposición, hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Regresamos al salón, regresamos a la clase, regresamos a la biblioteca. Adiós, Ini.